Continuamos con este tema apasionante del libro de Hechos, el nacimiento de la iglesia. Vamos a estar retomando el estudio donde lo dejamos la semana pasada, ya que esta es la segunda parte de los mismos versos, del mismo grupo de versos. La semana pasada vimos Hechos capítulo 2, que es el Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, cuando el Espíritu de Dios desciende, el cumplimiento de aquella promesa que Dios había dado desde el Antiguo Testamento. Y ahora, cubrimos el verso 4, de los versos 4 al 13, cubrimos el 4, intencionalmente, para poder abarcar el tema de los dones, que como hablamos anteriormente, es un tema controversial en la iglesia, y lo dejamos ahí. Hoy continuaremos entonces del 5 en adelante hasta el 13 y esperamos terminar hoy. Entonces, Hechos capítulo 2, del 4 al 13, va a ser el texto que nos va a ocupar en este día. Voy a pasar una presentación de PowerPoint para que nos pueda ayudar con los versículos bíblicos. Hechos de los Apóstoles. Hechos 2, 4 al 13, segunda parte, como decía anteriormente. Leo para ustedes. Del verso 4 en adelante. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Bueno, a señal de introducción, hago un corto repaso de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos estudiando que hay varias posturas en cuanto al bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Les recuerdo que una de las posturas es que después de que una persona cree en Jesús, esa persona ya es bautizada en ese mismo momento por el Espíritu Santo. Si cree en Jesús y va a ser bautizado en el Espíritu Santo, es en un mismo acto, y luego en la vida de esa persona no necesariamente tienen que haber evidencias del bautismo del Espíritu Santo. Hay otra postura que cree que la persona sí cree en Jesús, pero luego oran por esa persona y viene una llenura, lo que se dice una llenura, pero que lo estuvimos estudiando acá, es una expresión mayor, del Espíritu de Dios en su vida. Esa es otra postura. Y hay otra postura más, también sobre los dones, y es que los dones del Espíritu Santo fueron para la época apostólica, para la época de la iglesia primitiva, mientras se cerró el canon y el canon bíblico, o sea, mientras se definieron los libros que iban a pertenecer al Nuevo Testamento, pero que después de ahí ya los dones cesaron. Y hay otra postura que es que los dones del Espíritu Santo siguen estando vigentes en la comunidad de creyentes hasta el día de hoy.
Entonces, esto se los digo, ¿por qué? Porque es importante que ustedes tengan un pensamiento crítico, que ustedes sepan que hay diferentes posturas y que tengan el pensamiento crítico y que lo desarrollen y que tengan capacidad de análisis. Y no solamente que escuchen una versión, una postura y esa es la única que existe. Y luego en la vida se encuentran con que hay otras posturas y dicen, pero ¿cómo yo no sabía eso? Además de que yo creo que es importante que desarrollemos un pensamiento crítico, sobre todo en épocas tan convulsionadas como las que estamos viviendo. Necesitamos saber cómo se aplica la Biblia a cada una de las controversias que vemos hoy a nivel global. Y para eso se necesita un pensamiento crítico. La gente que dice amén a todo y no lo analiza, esa gente se va a encontrar con la sorpresa de que muchas veces ante los conflictos mundiales, ante las situaciones que están sucediendo, no tiene capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque no se les enseñó a desarrollar un pensamiento crítico, a analizar y a llegar a su propia conjetura producto de su propia reflexión y del conocimiento que tiene en la palabra de Dios. Los dones del Espíritu Santo es un tema, como hablábamos, controversial. Una parte de la iglesia cree que sí, que los dones siguen fluyendo hoy, otra parte cree que no. Pero de todos los dones, el más controversial es el hablar en lenguas. O sea, hay muchos que a los otros dones ni siquiera hay debate al respecto, pero el de lenguas definitivamente. Entonces estudiamos la semana pasada con bases bíblicas, vimos los argumentos basados en la palabra de Dios, como el don de lenguas es y fue totalmente bíblico, como Pablo dice que él hablaba en lenguas más que todos los demás, como algunas personas llegaron de Pablo, Pablo les dijo, ¿y ustedes creyeron? Sí, claro, hemos creído en Jesús y fueron bautizados en el Espíritu y contestaron, no, no hemos sido bautizados en el Espíritu. Pablo ora por ellos y entonces dice que hablaron en nuevas lenguas. Pedro llega a la casa de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos y también ora por ellos y dice que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Cornelio era un gentil, quiere decir que era un no judío, era una persona que venía del paganismo, donde se adoraban cientos y miles de dioses en la época griega, greco-romana. Bueno, y también dice que fue bautizado en el Espíritu Santo y que habló en lenguas angelicales. Y la palabra lenguas en el griego ahí, en todos esos textos como los que usa Pablo en Corintios 12, Corintios 13, Corintios 14, 1 Corintios, es la misma palabra que significa lenguas ininteligibles, que no tienen entendimiento, que el ser humano no las puede entender. No significa idiomas. Mientras que en el texto que leímos esta noche, en un verso dice que son esas lenguas angelicales, en otro verso dice que eran dialectos. Y por eso da lugar a la polémica. Bueno, independientemente de que si hablaran en este momento del Pentecostés lenguas angelicales o idiomas entendibles para el ser humano, independientemente de eso, el hecho es que sí, las lenguas son uno de los dones del Espíritu Santo y porque nos asuste o porque no nos agrada el tema o porque yo no hablo en lenguas, no puedo negar que la palabra de Dios dice algo que dice. Mejor con humildad reconocemos que no sabemos mucho del tema, que no lo entendemos o que no tengo el don, en lugar de decir que no, porque eso es quitarle o agregarle a la palabra de Dios es un asunto serio. Bueno, eh, Pablo nos recomienda de todas formas que este tema del don de lengua se tiene que manejar en orden. Y claro que es verdad que hay muchas evidencias de manejos muy polarizados, muy desordenados dentro de algunas comunidades, no solamente el don de lenguas, de todos los dones. Han habido momentos en la historia de la iglesia de experiencias que inclusive yo he tenido que presenciar al ser una predicadora internacional, que de verdad me dice que falta de conocimiento o que falta de cuidado muchas veces. Así que bueno, pero también por otro lado, pues están otras iglesias tremendamente este, resistentes a cualquier mover del Espíritu de Dios, que casi que ni oran para que Dios haga cosas en la vida del ser humano. En fin, todos esos extremos son producto del temor, posiblemente.
Y lo bueno, lo cierto es que este tema del bautismo del Espíritu Santo, los dones y las lenguas particularmente, es un tema para conversarlo. Es un tema que da espacio para discusiones, inclusive hasta para desacuerdos. Claro que se valen, pero no da lugar para divisiones. ¿Por qué no da lugar para divisiones? Porque no es un tema relevante con la salvación. Y ningún tema que no sea relevante con la salvación, que sean temas adjuntos, que sean temas más periféricos, tienen justificación para que una iglesia se parta en dos o para que una comunidad se divida. Claro, eso no quita que tú no vayas a salir de una iglesia porque tú prefieres un lugar donde están moviéndose los dones del Espíritu Santo o que tú hagas lo contrario, que prefieras una iglesia donde no se muevan los dones del Espíritu Santo. Y claro, es un tema de personalidad y de gusto y creo que Dios nos lo respeta a todos, pero no de dividirnos, porque los únicos temas que la Biblia justifica para dividirnos, para no entrar a una iglesia, es aquellos temas referentes a la salvación, a la Trinidad, a Jesucristo en la cruz, a la resurrección, al poder del Espíritu Santo, a la ascensión de Jesucristo, a la vida eterna. Entonces, a la santidad, por ejemplo, a la santidad. Esos temas sí que ya ahí se les pone un signo de pregunta y ya ahí hay que orar, consultarle al Señor a ver qué quiere. Si nos quedamos en ese lugar o si nos vamos. Bueno, continuando con el tema que tenemos para hoy, continuamos entonces en, en el verso 5. Vimos también la semana pasada que el Espíritu Santo se manifiesta en fruto, que es el carácter del creyente y que es lo más importante, que el fruto es el amor y los dones del Espíritu Santo, que son dos formas en cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Después de Pentecostés. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. ¿De la tierra? ¿De cuál tierra? Bueno, ¿de cuál todas las naciones de la tierra? Si era un área pequeña. Bueno, del mundo de la época. Qué interesante cómo todo se contextualiza, ¿verdad? El mundo hoy es otro. Pero el mundo, a ver, en el siglo, no sé, en el siglo XIV, ¿qué era el mundo? El mundo no incluía América, porque no existía en el mapa del mundo, sino es hasta que se descubre América. ¿Sí? Entonces, los conceptos se deben contextualizar a la época. En esta época, ¿cuál era el mundo? Lo que ellos conocían, lo que estaba poblado, hasta donde habían llegado. Y ahí habían representantes entonces de las naciones de la época. Como podemos ver en esta sección del texto bíblico, los que están presentes en el día de Pentecostés son israelitas. Son israelitas que son judíos. Y recordemos, una cosa es ser israelita y otra judío. Israelita es una nacionalidad como ecuatoriano, costarricense, colombiano, brasileño, nicaragüense. Pero judío es una religión, que generalmente en el Nuevo Testamento les dicen judíos. Pero habían también judíos que eran prosélitos, o sea, paganos que se habían hecho judíos. No eran israelitas. En este caso, eran todos judíos, y aquí el texto se refiere a judíos y a israelitas, aunque también habían prosélitos, lo vamos a ver ahora. Las puertas del reino no se habían abierto todavía para los gentiles. Todavía el evangelio estaba en transición, estaba pasando de manos de un grupo étnico, los israelitas, a todos los grupos étnicos del mundo, a todas las naciones de la tierra. Estaba en transición. Pero todavía estaba en manos de los israelitas. Esta puerta se abre en el capítulo 10. Cuando lleguemos allá lo vamos a estudiar, con un sermón de Pedro en la casa de un señor llamado Cornelio. Y vamos a llegar ahí en su momento y lo vamos a estudiar. Y continúa también Pablo continúa con este llamado a los gentiles. De hecho, Pablo es un apóstol llamado a los gentiles. La mayoría del ministerio de Pablo fue a los gentiles, a pesar de que era un judío. A pesar de que era un judío que perseguía a los cristianos en su celo de que estaban levantando una herejía contra su Dios, contra Jehová. Pero cuando Dios toca su vida, el llamado es precisamente a los gentiles, no necesariamente a los judíos.
aunque también tocó muchas vidas judías desde luego. En el capítulo 15 encontramos también que se da una reunión importante que se llama el Concilio de Jerusalén y está en el capítulo 15, que se hace como una declaración de fe, ¿sí? Como una organización cuando hace su declaración, define su filosofía, o una iglesia cuando hace su declaración de fe. Es una declaración, se le llama un concilio. En este concilio se define que los gentiles, o sea, los no judíos, son bienvenidos para ser creyentes, sin necesidad de pagarle un peaje a los judíos. ¿A qué peaje me refiero? Sin necesidad de convertirse primero al judaísmo y luego ser creyentes, cristianos. Entonces pueden pasar de ser gentiles a ser cristianos, no tienen que circuncidarse, no tienen que dejar de comer el cerdo, no tienen que respetar todas aquellas reglas del Antiguo Testamento que en Jesucristo fueron consumadas. Eso está pasando acá. Pero en este momento, como pueden ver, los que estaban de visita en Jerusalén eran judíos. ¿Por qué? Porque estaban estos judíos en Jerusalén. Bueno, sabemos que acaba de pasar el Pentecostés, apenas hace unos días. ¿Qué pasó el Pentecostés? Estamos aquí en medio del momento. Pero también que Jesús ascendió hace 10 días, 10 días antes del Pentecostés. Y 40 días antes había resucitado entre los muertos. ¿Y había sido qué? La Pascua. O sea que estos judíos habían venido viajes muy largos en caravanas, a pie, no habían carros, cuando mucho camellos, y no todo el mundo tenía un camello, ¿verdad? El camello era tener un Lamborghini hoy. Ellos venían a pie en caravanas de todo un pueblo. Entonces era un viaje muy largo. Pues se quedaron, vinieron a la fiesta de la Pascua, que era una fiesta obligatoria desde Moisés, que había sido ordenada por Dios, y se quedaron a la de Pentecostés. Por eso estaban todos estos judíos acá. Y por eso eran judíos, porque venían a las fiestas judías, precisamente. El verso 6 dice, al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua. ¿Cuál bullicio? Aquel bullicio que estudiamos de cuando descendió el Espíritu Santo y que lo explicamos de muchas maneras, pero que era como el ruido de un gran huracán, pero no había viento. Pero era el ruido como de un gran huracán, pero sin viento. Era algo estruendo, era algo fuertísimo. ¿Cómo sería de fuerte que entonces estas personas que habían venido a las fiestas, 2 millones de personas, 1,5 millones, digamos que se hubieran quedado después de la Pascua, 1 millón, bueno, se agolparon ante el bullicio. Llegaron, ¿a dónde llegaron? Ya no sabemos. No puede ser el aposento alto donde inició esto. ¿Por qué? Porque era un aposento, era un lugar relativamente pequeño, ya que estamos hablando, nos dice el texto bíblico anterior a esto que estamos estudiando, que eran 120 personas. O sea, ya no era en una casa. Podría ser en el templo, pero enorme, ¿verdad? Pues dicen que Jesús muchas veces estaba en el atrio del templo enseñando. Podría ser. No sabemos dónde es. Lucas no nos da el detalle, pero hay un gran bullicio y se agolpan y quedaron pero pasmados. No sabemos a ciencia cierta lo que pasó en Pentecostés. No lo sabemos. Y tampoco vamos a pretender que lo sabemos. Pero sí tengamos presente que Lucas no fue testigo ocular. Lucas no estaba ahí presente. Lucas recoge esta información, como sabemos, porque estudiamos la introducción al libro de los Hechos, que esto es un documento que él está preparando para Teófilo, y que Teófilo pudo ser el dueño de él y que Lucas era su esclavo. Así que Lucas está aquí recogiendo información y la está poniendo todo junto. Además nos está dando un resumen de lo que sucedió. Y esto pues es importante para que sepamos por qué hay muchos detalles que no están. Bueno, porque además todo historiador siempre va a escoger los elementos más importantes, los detalles que tienen que estar para seguir el hilo histórico. Y Lucas es un historiador. Entonces Lucas no está acá y Pablo tampoco, porque sabemos que Pablo se convierte unos cuantos años después de esta actividad de Pentecostés. De hecho, Pablo, después de Pentecostés es que empieza a perseguir la iglesia. Es cuando aparece persiguiendo a la iglesia por varios años. Y es después que tiene un encuentro con Jesucristo.
¿Qué atrajo la atención de estas personas? Sí, eso estruendo es muy posible. También pudo ser que escuchara a estos galileos, o sea, unos galileos que eran considerados por los judíos de Jerusalén y de otras partes del mundo, los galileos eran considerados judíos de segunda clase. Había una actitud ahí de descalificación hacia ellos. Entonces, por eso podían también haberse quedado pasmados, porque ¿cómo van estos galileos a estar hablando? Si estos galileos acaso pueden hablar el arameo y ahora resulta que están hablando un montón de idiomas. Aquí la palabra es dialectos, ¿ven? Aquí no es lenguas angelicales, aquí la palabra es dialectos. Lenguas angelicales con el verso 4 que estudiamos la semana pasada. Entonces, aquí ellos están, en verdad, como impresionaditos por lo que están viviendo, la experiencia. Y el verso 7, desconcertados y maravillados, decían, no son galileos, todos estos que están hablando. Ven, en ese tono descalificativo. Pero ¿cómo son galileos? Pues esta gente, ¿cómo va a hablar idiomas? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oye hablar en su lengua materna? Aquí está muy claro que son dialectos, lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque personas no creyentes les están entendiendo lo que están hablando. Ahora, claro, a los que manejamos un poquito mejor el tema de los dones del Espíritu Santo, bueno, podría Dios haberle dado interpretación para que entendieran lo que los otros estaban hablando. Y los otros podían estar hablando en lenguas, pero los que escuchaban podían estar entendiendo el mensaje que Dios les estaba dando. Pero esta es una especulación mía, porque el texto de Lucas no lo dice. Lo que sí dice es que estaban entendiendo lo que este grupo de Galileos estaba hablando y, y que les sorprendió enormemente. Nos da a entender que les costaba, la palabra donde dice desconcertados y maravillados, en el griego da la impresión de que les costaba encontrar las palabras para explicar lo que estaban viendo y lo que estaban escuchando. Esta parte a mí me parece fascinante porque, a ver, el espíritu se manifiesta y puede ser percibido por los sentidos. Entonces, el decir que el poder del Espíritu Santo se manifiesta, pero que una persona no debe ni tiene por qué sentir absolutamente nada en sus sentidos o percibir nada en sus sentidos, no es verdaderamente bíblico. Claro, las exageraciones, los desórdenes, las locuras que muchas veces también se dan, también están totalmente desfasadas. Pero si una persona tiene una experiencia con el Espíritu Santo y sus sentidos perciben algún tipo de emoción en ese momento, es completa y absolutamente bíblica. Y lo vemos acá. Había ruido. Cuando el Espíritu descendió, escucharon un ruido. Hubo lenguas de fuego, como vimos la semana pasada y antepasada, en los estudios anteriores, que si no los has escuchado, estás viendo este video, vete al canal Alexandra Zamora y ahí vas a encontrar los otros temas. Y así tienes el estudio más completo. Entonces, los sentidos pueden percibir la presencia del Espíritu Santo, pero nunca el Espíritu Santo va a hacer que la persona pierda el control, como vemos en algunos videos en Instagram, aquí y allá, o sea, gente pegando brincos, haciendo una locura. Eso no es verdad, eso no es. Así no es como el Espíritu funciona. Funciona en orden. Dios no anda haciendo desórdenes en todo lado. El verso El verso 8 dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Están escuchando en su propio idioma. A unos galileos que, o sea, era gente de una región específica. No era como los tiempos de hoy que estaban viajando por todo el mundo, que aprendían idiomas. Además que el pueblo galileo era mucho más humilde, era de pescadores. También por esta razón es un poco la descalificación que hacen de ellos y de que pudieran hablar en lenguas, en idiomas, perdón.
Y empieza a decir las nacionalidades: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, o sea, una región lejana, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene. Habían personas de Roma que estaban ahí, que habían venido a esta celebración y a esta fiesta. Una buena representación de las naciones del mundo de la época. Esto tiene un gran significado a nivel misionológico. Lucas nos da una lista de nacionalidades que estaban presentes. Todos eran judíos de la dispersión. ¿A qué me refiero con judíos de la dispersión? Bueno, es como cuando usted diga venezolanos de la diáspora mundial, por ejemplo. Son personas que están en diferentes países del mundo en este momento, producto de la situación y de la crisis tan dolorosa que vive nuestra querida Venezuela, porque sabemos que todos amamos a Venezuela y también a su gente, pero anda gente regada por todo el mundo. Es el mismo concepto. Israel había sufrido diferentes escarnios de parte de conquistadores en el pasado, en el Antiguo Testamento, y bueno, eran judíos de la dispersión, helenistas de la dispersión. Esta, esta mención, la primera, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, podemos referirla o traer nosotros a memoria cuando los israelitas fueron llevados a tierras lejanas, sobre todo el reino del norte, que fue, la capital era Samaria. El reino de Israel, ustedes recordarán, se había dividido en el Antiguo Testamento. Después del rey Salomón, con todos los desastres que hicieron los hijos del rey Salomón con el reino, y con todos los que hizo Salomón, porque Salomón pues tampoco cuidó el reino mucho, se dividió el reino en dos. 10 tribus a un lado, 2 tribus al otro. Bueno, el reino del norte quedó con la capital, que era Samaria, y el reino del sur quedó con la capital, que era Jerusalén. Bueno, el reino del norte fue llevado, fue conquistado por el rey Asiria. Y cayeron bajo el imperio asiria. Eso fue, y lo cuenta la historia en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17:6. Entonces, usted se pregunta, bueno, ¿cómo llegaron todos estos judíos a todas esas naciones? Por las invasiones que habían vivido desde el Antiguo Testamento, en la cual el reino del norte había desaparecido y había quedado esa Samaria que ustedes han escuchado en los diferentes estudios y que estaba totalmente contaminada, que ya ni siquiera mantenía un judaísmo puro, porque de tanto imperio que los había conquistado, de haber sido conquistados por el imperio sirio, bueno, las generaciones se habían casado con personas de estas religiones y eran imperios que tenían muchísimas religiones, muchos dioses, muchos paganismos. Entonces, pues en un momento dado van mezclando ambas cosas y al final quedó un judaísmo totalmente mezclado. Por eso los judíos de Jerusalén los despreciaban tanto, en parte, por la mezcla que habían hecho de judaísmo con otras religiones, producto de estas invasiones. Y el reino del norte fue el primero que fue conquistado en aquellos tiempos de Segunda de Reyes 17, que nos cuenta un pedacito para que tengamos una idea. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, la capital del reino del norte, deportó a los israelitas, conquistó la ciudad, entró a la ciudad, a la Medina, entró a la barrera, el fence, lo que estaba cubriendo la ciudad, conquistó Samaria y deportó a los israelitas a Siria y a Gosán, que está por el río Jabor, y en las ciudades de los medos. ¿Ven? El texto que leímos anteriormente mencionaba a los medos. Bueno, eran parte de este grupo que venía de allá y que habían mantenido el judaísmo. Pero también menciona otros aspectos más. Vean acá. Dice, luego nos dice el texto de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, también había gente. Bueno, aquí está en Segunda de Reyes 24:14. Dice, además deportó a todo Jerusalén. Ah, ya ahora no es el reino del norte, como pueden ver, es el reino del sur. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la capital del sur era Jerusalén. Además, deportó a todo Jerusalén, a los generales y a los mejores soldados, a los artesanos
Los artesanos eran gente muy importante en la época, y eran como los encargados de la tecnología, los artesanos. Y a los herreros, un total de 10.000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Sí, entonces esto pasa con el Reino del Sur. Y leamos este último verso de Segunda de Reyes, 25, 11 al 12. Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre, y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar acá? Que nos da un poco el origen de por qué estas nacionalidades, por qué esta migración. Y también nos ayuda un poco a entender cómo es que Dios usa la inmigración. Y cómo hoy, por ejemplo, como lo hemos compartido en otros momentos, la iglesia más grande de Madrid es de brasileños o de colombianos, con una iglesia flamenca bellísima que está ahí en Madrid también. Sí, ¿por qué? Porque Dios usa la inmigración. Dios usa esa tragedia para extender su reino, como usa la persecución. Dios le saca punta al lápiz en muchas situaciones adversas por las que el ser humano atraviesa. ¿Que Dios las provoca? No, Dios no desea para el hombre la maldad, la destrucción, el daño. Que la gente tenga que dejar su casa, su tierra y su parentela de esa manera tan violenta. No, eso sucede cuando Dios te llama y tú tomas la decisión de seguir a Dios y dejar tu casa y tu parentela para unirte a las misiones mundiales. Pero estas tragedias migratorias no vienen ordenadas por Dios, pero Dios las usa. Dios les saca punta al lápiz y empieza a escribir su historia detrás de todos estos acontecimientos. ¿Cómo es la inmigración actual hoy? Que muchas personas están llevando el evangelio en esas condiciones a otros países y a otros lugares. Nos encontramos que el verso nos dice que habían judíos y prosélitos, cretenses, árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces podemos ver este grupo, toda esta gente que había ahí, estaba dividida en dos: judíos de la religión judía y prosélitos. ¿Quiénes eran prosélitos? Gentiles que se habían hecho judíos. O sea, personas paganas que se habían hecho judías. Eso es lo que significa un prosélito. Y dice, bueno, que habían cretenses, que habían árabes también, imagínense, cretenses y árabes. Y también nos decía el texto anterior que habían de Roma. Y ese grupo de Roma, precisamente, podría ser, no lo dice el texto, pero ¿por qué no? Podrían ser aquellos mismos que estaban luego, que de aquí, de este momento de Pentecostés, regresan a Roma, que cuando Pablo se convierte, recuerdan que en el último viaje de Pablo, cuando Pablo va a Roma y es ejecutado, se encuentra con una iglesia en Roma. Pero la historia no nos cuenta de cuándo esa iglesia fue fundada. Nos cuenta hasta que Pablo dice que se encontró unos hermanos en Roma. Entonces podríamos pensar que fue aquí en este momento de Pentecostés donde estas personas de Roma que estaban ahí viendo, que estaban en ese momento, que estaban viviendo esta experiencia del Espíritu Santo, al regresar a Roma, fundan una comunidad de fe, que es la que luego Pablo se encuentra años después cuando lo llevan en cadenas para ser ejecutado. Y le dan 2 años de libertad para que, bueno, una libertad condicional, una libertad en la casa. Pero Pablo cuenta que encontró una comunidad de fe allá. Entonces, podría ser eso perfectamente. Luego hay información extrabíblica que dice que Egipto y Libia, había muchísimos judíos en la época. Hay algunos autores que hablan de que en el año 38 después de Cristo habían varias colonias de judíos en Egipto y en Alejandría con aproximadamente 1 millón de judíos. Y bueno, ya vimos lo que son los prosélitos, ¿verdad? Todos
Oían por igual proclamar en su propia lengua las maravillas de Dios. O sea, estaban alabando al Señor. Eso es lo que estaba sucediendo. Eso es lo que estaban diciendo en Pentecostés. Fueran lenguas o fueran dialectos de la época, estaban alabando a Dios. Eso fue lo que el Espíritu les motivó a hacer cuando los bautizó, alabar al Señor. Cuando el Espíritu de Dios desciende y nos llena, empezamos a adorar a Dios. Y no necesariamente siempre es con palabras, como el caso que encontramos acá, pero también, claro, sino también con nuestra forma de vivir. Es algo que viene producto del bautismo del Espíritu Santo. Sí, no es algo que una persona hace a la fuerza, no es algo que una persona crea, no, es algo que fluye del río de agua viva, que el Espíritu de Dios está como un manantial dentro tuyo y tú empiezas a querer obedecer a Dios, tú empiezas a querer vivir la voluntad del Señor, tú empiezas a querer caminar en la presencia de Dios, tú empiezas a valorar el consejo de Dios más sabio que el tuyo. Todo eso sucede producto del Espíritu Santo. Ahora nos dice el verso que desconcertados, perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir eso? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Cuando un ser humano, ya sea creyente o no, no desea escuchar la voz de Dios, no la va a escuchar. ¿Lo pueden ver ahí? Unos estaban perplejos, desconcertados, y se preguntaban, tenían curiosidad, tenían inquietud por saber, ¿qué quiere decir esto? Explíquenme, cuéntenme, explíquenme, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero en cambio había otro grupo que se burlaban, no tenían curiosidad por aprender. Se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Y es que hoy y ayer y hace 10 años sigue sucediendo lo mismo. Cuando una persona se acerca a la espiritualidad con Dios y no quiere creer, nada más se acerca para criticar, para burlarse, ahí se va a quedar, no va a pasarnos nada. Hay contadas excepciones en que Dios quiebra eso y hace lo que quiere con la vida de esa persona para luego usarlo, pero en lo general Dios es súper respetuoso y no violenta a nadie, absolutamente a nadie. Y cuando tú hables de Dios y compartas con un amigo o una amiga que estás estudiando la palabra de Dios, que aprendiste esto o aquello de la palabra de Dios, porque les quieres ayudar, porque quieres ver si puedes abrir una ventanita para que empiecen a ver, vas a encontrarte con estos dos grupos. Los que dicen, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es? Explícame. ¿Y qué hacen? Ustedes oran. ¿Y cómo es? ¿Y qué has aprendido? ¿Y en qué te ha servido? Y va a haber otro grupo que se va a burlar. Va a haber otro grupo que no va a estar en el tono del Espíritu Santo. Y tenemos que estar preparados, porque eso sucedió en el Pentecostés y seguirá sucediendo hasta el final de los tiempos. Y muchas veces es con las personas más queridas nuestras. Muchas veces, inclusive, pueden ser usados por el enemigo para desanimarnos. Ahora, dicen que estaban borrachos. ¿Cómo van a estar borrachos? ¿Cómo van a estar borrachos? Lo veremos en el próximo estudio, en el sermón de Pedro, el primer sermón. Pedro se vuelve y dice, que no hay nadie borracho. Además, la palabra borracho, la palabra en el griego lo que dice es que tomaron mosto. Y el mosto era un vino no fermentado, que no podía emborrachar a nadie. Y si era que estaban hablando en lenguas, en dialectos, y les estaban entendiendo en la lengua materna, ¿por qué pensarían que estaban borrachos? Borrachos cuando alguien no puede formular sílabas, no puede formular palabras, que es también uno de los hilos que se jalan para los debates, si eran lenguas o si eran dialectos. Aquellos creyentes, entonces, que están dispuestos a escuchar al Señor, que quieren, que tienen hambre de espiritualidad, van a estar
con una disposición. Van a tener una disposición. Y los otros de plano cierran la puerta sin ni siquiera darle la oportunidad a Dios de escuchar a su amigo o a su amigo explicarle lo que está aprendiendo en la palabra del Señor. Y Dios siempre va a respetar esa decisión, como respeta a los que no quieren, no quisieron creer en Él cuando Él estuvo en la tierra, Jesucristo. A Jesucristo también lo acusaron de estar borracho, también lo acusaron de estar loco, solamente para que lo tengamos ahí en referencia. O sea que esta no es la primera vez que sucede. Aquí están diciendo que el Espíritu Santo pone a la gente loca, borracha, pero a Jesús también se le dijo cuando él caminaba por la tierra. Pero bueno, con todos estos acontecimientos está sucediendo algo tremendo de una trascendencia histórica muy importante, que Dios está preparando el camino para que la iglesia lleve adelante el proyecto Magno, llevar las buenas noticias de la salvación a todas las familias de la tierra, a todas las naciones. Sí, que en el Antiguo Testamento la palabra donde dice naciones, en realidad en el hebreo es la palabra familia, porque antes se veía las naciones como una familia. El concepto de familia siempre fue muy importante para Dios. Por eso él mismo se presenta en la Trinidad como familia, porque el concepto de familia siempre fue muy importante para Dios. Precisamente una posiblemente de las razones por las cuales hoy Satanás está tratando de destruir la familia desde la perspectiva antropológica que nos habla el Génesis. Porque para Dios siempre el concepto, ustedes lo pueden ver en todo lado. Dios habla de comunidad, el cuerpo de Cristo, somos uno, la familia, Él se presenta, el Padre, el Hijo, familia, sí, el Espíritu Santo. Concepto de familia es muy importante dentro de todo el tema bíblico, el compendio bíblico. Pero aquí está preparando entonces el camino, está como abriendo la puertita para que la iglesia pueda entrar y pueda llevar a cabo la salvación a todas las naciones de la tierra, que es la gran comisión en Mateo 28. Lleva el evangelio a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todo el propósito del Pentecostés es el cumplimiento de una profecía del Padre en el Antiguo Testamento y que Jesús la volvió a repetir en este mismo libro de Hechos, que ya la estudiamos. Capítulo 1, verso 8. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes van a recibir poder. ¿Para qué fue que mandó al Espíritu Santo? Para que recibiéramos poder. Si eso es la intención de Dios, ¿cómo pueden cuestionar que los dones del Espíritu Santo no sean vigentes hoy? ¿Qué poder tendría el creyente? Si es que sin el don del Espíritu Santo no hay autoridad para orar, no hay sanidad de enfermos, no hay revelación divina, no hay guianza del Espíritu Santo. Entonces dice que nos daría poder, pero ese poder tiene un propósito. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Para qué? Para que sean testigos. Para eso se recibe el poder, para poder ser luz en las naciones, para poder ser luz en tu familia, para poder ser luz en tu casa, para poder ser luz en tu comunidad, en tu vecindario, en tu escuela, en tu compañía, en el lugar donde vives, donde trabajas, donde sirves. Y luego se pone de ejemplo aquí el que está hablando Jesús y dice, tanto en Jerusalén, Jesús está parado en Jerusalén cuando dice esto. Geográficamente estaba parado en Jerusalén en ese momento. Y dice, serán testigos en Jerusalén, o sea, su lugar inmediato, Judea y Samaria, eran las ciudades que estaban a 2, 3 días caminando. Judea era la región donde estaba Jerusalén y Samaria estaba un poquito más lejos. Y hasta los confines de la tierra. Los confines de la tierra de aquella época no son los confines de la tierra de hoy, ¿verdad? Los confines de la tierra de las personas en Nueva York pueden ser los países que están al otro lado del globo terráqueo. Y los confines de la Tierra de esa gente en el globo terráqueo es precisamente Nueva York. Entonces, los confines de la Tierra es un punto muy relativo dependiendo en qué punto del planeta estás.
pero la idea es que todos iluminemos en todas las naciones de la tierra. Los creyentes tienen un propósito más grande que ellos mismos. Nosotros tenemos un propósito más grande que nosotros mismos. Somos ciudadanos del cielo. Somos embajadores de Cristo. Somos nación escogida por Dios, pueblo de Dios. Hay un propósito mayor. La revelación de Dios es progresiva. En el Antiguo Testamento era de una manera, en el Nuevo de otra. Veamos algún aspecto. La revelación progresiva es la enseñanza de que Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado su voluntad a través de las Escrituras, con una claridad cada vez mayor a medida que se escribían las Escrituras. Si la claridad del Antiguo Testamento no es la misma del Nuevo, en el Nuevo hay mayor claridad para entender los propósitos de Dios. Pero el Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Eso es lo que se llama revelación progresiva. Y vamos a ver un par de ejemplos para que nos ayude a entender. La revelación progresiva es una doctrina que nos dice, la revelación progresiva no significa decir que el Antiguo Testamento es de alguna manera menos verdadero que el Nuevo. No, para nada. Sino que la Biblia que se escribió más tarde contiene más revelación y más completa de Dios que las secciones anteriores. Sí, lo que se escribe en el Nuevo Testamento es mucho más claro que que lo que se escribe en el Antiguo Testamento. La revelación progresiva significa que si bien la aplicación de las escrituras a los creyentes del antiguo pacto o antiguo testamento es diferente en algunos aspectos de la aplicación de los creyentes del nuevo pacto, o sea, del Pentecostés para acá. Revela un mensaje de salvación que no podemos comprender completamente, a menos que consideremos toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Veamos algunos ejemplos. La revelación progresiva es un movimiento de la verdad hacia la verdad, de la verdad a más verdad, de lo menor a lo mayor, de lo provisional a lo permanente, de lo inadecuado a lo perfecto. Y ahora voy a poner los ejemplos para que nos ayude a entender eso en relación al texto que estamos estudiando. En el Antiguo Testamento había un cordero, ¿verdad? Que se tenía que matar una vez al año por cada familia. Y se tenía que llevar a un lugar que era el templo. Y ahí un sacerdote lo ejecutaba. Mataba el cordero y le daba la carne a la familia y se hacía todo el ritual. Esa era la forma en cómo la persona tenía que llevarlo a cabo. Pero también en el Antiguo Testamento estaban las leyes que Dios le dio a Moisés y las escribió en una tabla de piedra. Sí, esa era la revelación del Antiguo Testamento. Y eso es lo que tenían que hacer. Y ellos tenían que respetar una serie de reglas, de comidas. Y tenían que vestirse de cierta manera. Tenían que seguir una serie de reglamentos que Dios les dio para que en el peregrinaje entre Egipto y la tierra prometida pudieran sobrevivir por todas las enfermedades de la época. Por si alguna vez te has preguntado por qué la comida que Dios les mandó a no comer y así comer. Tenía que ver mucho con la salud. Y en el Nuevo Testamento, el Cordero ya no se tiene que matar una vez al año. Sí, es Jesucristo. Esto es revelación progresiva. Ya el templo no es un edificio, es cada creyente, porque ahora el Espíritu Santo vive dentro nuestro. Ahora, los 10 mandamientos ya no se escriben en una tabla, ahora se escriben en la conciencia del ser humano a través de la venida del Espíritu Santo. Eso es revelación progresiva. Entonces, después de Pentecostés, Jesucristo ya no va a estar limitado a un lugar geográfico antes de Pentecostés. Jesucristo o estaba en Jerusalén, o estaba en Samaria, o estaba en Galilea, o estaba en el mar, pero no podía estar en todas partes porque estaba limitado por un cuerpo físico.
Al venir el Espíritu Santo, Jesucristo ya no está limitado por un cuerpo físico. Ahora está en todas partes, en cada uno de nosotros. Por lo tanto, la luz ya no está en un lugar. La luz está donde quiera que esté un creyente. Conclusión, la venida del Espíritu Santo vino a transformar la historia de la humanidad, pero la historia de la iglesia también, y la historia tuya y mía también. Ahora tú y yo tenemos al Espíritu de Dios. Ahora la ley está escrita en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Ahora nosotros somos la casa de Dios. Ahora nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. El Pentecostés vino a poner un sello sobre tu vida y sobre la mía. Un sello que dice que somos pertenencia del reino de Dios y que nunca nadie nos podrá quitar, ni siquiera nosotros mismos. Pertenecemos a Jesucristo, somos su pueblo, somos su iglesia, somos su luz, somos ciudadanos del cielo que vivimos en la tierra con el rol de embajadores, representando el reino de los cielos. Qué tremenda responsabilidad y qué gran privilegio. Que el Espíritu de Dios nos ayude a representar el reino de los cielos como embajadores de Cristo, como debemos de hacerlo. Que Dios en su amor y misericordia bendiga tu vida, bendiga la mía y la de cada persona que llegará a escuchar este estudio, para que Dios en su amor y misericordia te ayude a entender todos estos misterios y los encarne en ti, para que los puedas vivir, para que los puedas disfrutar, para que puedas disfrutar el gran privilegio de ser un hijo o una hija de Dios, que además es ciudadana del cielo, que vive en la tierra y que es embajadora de Cristo en las naciones, donde quiera que estés. Que Dios continúe bendiciendo tu vida, que el Espíritu Santo se derrame sobre ti y te ayude con todos los retos de la vida. Que Dios guíe tus decisiones, que Dios ponga alimento en tu mesa para ti, para tu familia, que los ángeles de Dios acampen alrededor de tu vida y de toda tu casa. Que el Señor en su amor y misericordia continúe revelándose y que continúes entendiendo cada día más sus misterios y pudiendo implementar lo que dice la palabra de Dios. Que Dios te guarde, guarde tu entrada y guarde tu salida. Nos vemos en el próximo estudio. Te recuerdo, si te gustó el contenido, suscríbete al canal, dale un like a la campanita y nos vemos pronto.